Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Sadio Garaghini Di Turno. Sadio es reconocido diplomático, ex embajador de Venezuela en varios países. Bueno, bienvenido. Bueno, y de los mejores análisis, Sadio, de sus columnas. Pero por supuesto, constantes. claro. Creo que son semanales tus columnas, ¿no? Quincenales. O quincenales. Bueno, Siempre un lo gusto. cierto, Sadio, es que estamos a 80 años de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Estos son organismos que, como ahora proliferan tantos conflictos y muchas veces pareciera que se quiere no la paz, sino el cese del fuego. Entonces la gente se decepciona y te dice, esto no funciona para nada. Pero sería bueno hacer una especie de balance de qué ha funcionado y qué no ha funcionado. Me gustaría comenzar por lo que funciona, porque en el año 70, por ejemplo, tuve una cifra, había un 32% de personas en el mundo sufriendo hambre. Hoy en día es un 7%. Eso es gracias a un trabajo fuerte que ha hecho la ONU. Mira, efectivamente, la ONU, como muchas organizaciones internacionales, tiene sus luces y sus sombras. El problema fundamental de la ONU y que la gente se desespera es en el área más política, el área de Sobre todo los conflictos. evitar las guerras, los conflictos armados, eso, y ya veremos algunos casos y por qué sucede. Pero lo que tú cuentas, en cambio, donde ha funcionado son todas las instituciones. La parte humanitaria. Bueno, está UNICEF, la UNESCO. Hay cosas que sí, de la Organización Mundial de la Salud, todas esas organizaciones, si no existiera la ONU, habría que inventarlas. Y ahora, por cierto, en el área política, la organización en materia nuclear, ¿no? que ha sido muy útil en muchísimos casos de carácter político, en el caso de Irak, en el caso ahora de Irán, muy activa. Pero sin duda alguna los éxitos están más en esas áreas, aun cuando hay algunas cosas que hay que recordar. En Centroamérica, por ejemplo, ustedes saben, todos los años 60 y 70 y hasta los 80 fueron llenas de guerras civiles. Guerras civiles que hay en Guatemala solamente, ahí estamos hablando de 250.000 muertos, no es que estamos hablando de cosas pequeñas. Un país de 13 millones de habitantes con 250.000 muertos y bueno, allí la ONU junto con lo que se llamó los grupos de amigos de los países. La iniciativa de Contadora. Contadora. Tenemos, todo el inicio fue Contadora, pero fueron después todos los grupos de amigos que por ejemplo, en Guatemala yo estuve muy involucrado precisamente los años desde el 93 hasta la firma de la paz en el 96 y eso, y en El Salvador fue muy importante la acción. La ONU contribuyó mucho, ayudó en varios sentidos a esos procesos de paz. El problema de fondo en el tema de conflicto es que ustedes saben que las Naciones Unidas hay un Consejo de Seguridad. Ese Consejo de Seguridad tiene... Ahí está el meollo de la cosa. Claro, pero es muy comprensible porque cuando nace, las grandes potencias dicen, sí, bueno, de acuerdo, pero un voto, un Estado, si lo pones a todos iguales, es muy fácil decir, todos deberían tener un solo voto. Sí, pero entonces la isla de Dominica en el Caribe, que tiene 80.000 habitantes, o la isla de Nauru en el Pacífico, van a tener el mismo voto de los Estados Unidos y el mismo peso de Rusia o de China. O sea, hay un problema para las grandes potencias no tener algo que la defendiera de una votación masiva de los pequeños estados. De ahí nació la idea del veto, ¿no? O sea, de darle alguno. Lo cual hace que no trabajen cuando hay diferencias. O sea, durante toda la Guerra Fría la gente se molesta diciendo ahora las Naciones Unidas no funcionan, el Consejo de Seguridad no lo deja. Bueno, durante toda la Guerra Fría muy poco funcionó las Naciones Unidas en términos cuando en el conflicto estaban involucrados los Estados Unidos
y la Unión Soviética. Era un conflicto a dos. Claro, ¿por qué no? Porque la Unión Soviética vetaba, Claro, si por no le eso. gustaba, o los Estados Unidos vetaban. Ahora, el problema es que Pero el tú Consejo de sabes que hay, Seguridad, Sadio... hay un antecedente Dale, Manuel. importante, y es que en la discusión del Consejo de Seguridad, en esa reunión en San Francisco, el año 45, el canciller de Venezuela, que era Galaxio Parra Pérez, hace una intervención histórica, porque dice Venezuela vota, ¿no?, por la creación del Consejo de Seguridad, porque de alguna manera esto expresa el resultado de una guerra, y en consecuencia los factores que participan en esa guerra tienen el derecho, no accidental, pues, el derecho a ir hacia la paz, pero tiene que ser, no puede ser permanente, porque conspiraría contra la propia naturaleza del organismo, donde todos los miembros, como tú dices, tienen la misma responsabilidad y los mismos derechos, ¿no? Bueno, es que ahí está el punto, la defensa del multilateralismo, que particularmente en esa época, recuerda, no había los pequeños estaditos, los microestados. Las Naciones Unidas iniciales fueron, digamos que los estados, América Latina era muy pesada en las Naciones Unidas del 45, porque todavía no se había dado la descolonización. Y entonces, digamos que la tesis de Caracho Parra es muy defendible, por obvias razones, por el principio democrático, cada estado tiene que tener un voto, pero después con todo la descolonización y tienes estados de verdad, microestados, hay una reacción frente a eso y dicen, bueno, tú vas a cambiar el Consejo de Seguridad de la ONU, va a ser muy difícil. Ahora, fíjate lo que decíamos antes, hubo momentos en el cual la ONU funcionó también en el área de los conflictos políticos y armados, pero se debió cuando la Unión Soviética se desintegró. Ustedes se acuerdan que la acción del Bush padre contra Kuwait, en Kuwait, contra Irak, que había invadido Kuwait en el año 91, 92. 91, exactamente. 91, en ese momento el Consejo de Seguridad votó unánimemente para que los Estados Unidos, junto con una coalición interviniera para recuperar, para impedir que Irak invadiera un Estado independiente, autónomo, reconocido con la fuerza. Eso fue un momento, pero ¿por qué? Porque en ese momento estamos en el momento en el cual los Estados Unidos se llama el momento unipolar de los Estados Unidos. Claro. Habiendo decaído, desintegrado el imperio soviético, la Rusia en ese momento aceptó el juego y el Consejo de Seguridad funcionó. En cambio, 2001-2002, cuando Bush hijo quiso intervenir en Irak, no hubo acuerdo en el Consejo de Seguridad, pero no solo que Rusia, sino que Inglaterra, Francia y Alemania estuvieron en desacuerdo. Alemania no tiene veto, pero estuvieron en desacuerdo. Y entonces fue lo que se llamó una coalición de los willing, se llamaba, de los voluntarios, el que intervino en Irak. Pero ahora, ya el Consejo no funcionó. Entonces podemos llegar a la conclusión de lo que dicen algunos entendidos en esta materia, como tú, que la multilateralidad ha sido sustituida por la multipolaridad y que ahí está la esencia del problema. Yo creo que la ONU está cumpliendo 80 años y cuando nació el Consejo de Seguridad nació justamente con la tarea de evitar los conflictos, prevenirlos. Entonces, como se ha hecho imposible, entonces la gente ha perdido como la fe en que eso pueda funcionar para algo. Pero también hay una idea, Sadio, no sé si tú estás de acuerdo, en que equiparar conceptos como orden y ley, y no se pueden equiparar, porque el orden es resultado de la imposición de más fuerte, y la ley es resultado de un acuerdo entre partes. Entonces, eso yo creo que es lo que en este momento está funcionando con la multipolaridad. Bueno, es que el problema es que hemos entrado en otro sistema internacional. O sea, se acabó primero el bipolarismo de la Guerra Fría, pasamos por el momento unipolar de los Estados Unidos y ahora estamos de nuevo en un sistema internacional multipolar. Y efectivamente eso implica el retorno de la política de potencia, de las grandes potencias. Estamos regresando a un sistema internacional que se asemeja al siglo XIX.
o sea, donde las grandes potencias son las que deciden. Si hay acuerdo, si no hay acuerdo, puede haber enfrentamiento. Retorna a la geopolítica. Por muchos años, en la época del momento unipolar, parecía que, ¿te acuerdan cuando se escribió El fin de la historia, el artículo de Fukuyama? El fin de la historia, se pensaba que de ahora en adelante el tema de política de potencia, de poder, iba a perder importancia y que venía el sistema económico, mejor dicho, los temas de enfrentamiento iban a ser comerciales, económicos, de ese tipo nada más. Bueno, no, regresó la geopolítica, regresó el tema de las grandes potencias que buscan sus intereses y de las áreas de influencia. Está regresando lo que se llamó por mucha época las áreas de influencia. O sea, China anda buscando la hegemonía en Asia, Rusia quiere recuperar buena parte de lo que fue el Imperio Soviético, tratando de recuperar, pero en eso está intereses geopolíticos. Y Estados Unidos, por ejemplo, va a tener, y se nota, un marcado interés geopolítico en lo que se llamó el Mediterráneo americano, o sea, el Caribe. Si uno ve los temas de interés de Estados Unidos, inmigración, narcotráfico y seguridad nacional, lo enfoca básicamente en esta área. Entonces, estamos viviendo un cambio de sistema y todas las instituciones multilaterales pierden fuerza, el derecho internacional también pierde fuerza, o sea, en los temas clásicos de los últimos años, la preocupación por los derechos humanos, etc., también pierden fuerza. Parece que se olvidara que los términos... El tema de la migración, ¿no? Sí, parece. La migración es un tema, realmente muy serio, porque recordemos, particularmente para Europa, diría yo, más que para Estados Unidos. Estados Unidos lo tiene, pero comparado con el caso de Europa, donde hay una población en disminución y ustedes saben que Nigeria se calcula en 2030 podría tener, o en 2050, más población, solamente Nigeria, que los Estados Unidos. Imagínate. Nigeria tiene 180, 190 horas, pero en el 2050 están pensando que llegan a 350. Eso es una cosa bárbara, en una situación de situaciones económicas escasas, con problemas de guerras civiles. ¿A dónde van todos esos jóvenes? Claro. Y entonces hay una presión inmensa sobre atraer el Mediterráneo. El Mediterráneo yo creo que lo van a pasar a nado. Hay gente que, y por eso es tanta desgracia, se mueren en cantidades industriales y aún así siguen buscando cómo irse. Claro. El tema de la inmigración en Europa va a ser muy... Y además, muchos de los casos, como tú mismo lo has sugerido aquí, de la inmigración tienen que ver con la falta de verdad y la falta de justicia. Claro. Y esos son términos que no son vacíos, claro, por más que todo el mundo simplemente los cite de una manera formal. Son esenciales a la paz y están a la raíz de la paz misma, ¿no? Ahora, ya tenemos que ir terminando, pero yo te preguntaría, ¿qué haría falta para hacer los cambios que la propia ONU ha dicho que necesita y que está en sus estatutos y en sus normativas la manera de enfrentarlos, ¿no? Bueno, pero el problema es que una cosa son las reglas del juego y otra cosa de la realidad. Fíjate, cuando un país fundador de las Naciones Unidas, miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, como es Rusia, potencia nuclear, invade otro país rompiendo la Carta de las Naciones Unidas en una de las reglas fundamentales. Exacto. La no utilización de la fuerza militar para modificar fronteras y ocupar un país independiente reconocido por la comunidad internacional. Fíjense el caso, Kuwait fue invadido por Irak, la ONU en su conjunto reaccionó unánimemente porque era una ruptura de la Carta evidente. Ahora lo hace uno de los miembros fundadores y miembro del Consejo de Seguridad de la ONU
Bueno, Entonces, y lo que hay está una ruptura. y lo que está ocurriendo con el tema de Jerusalén, Gaza, por ejemplo. Bueno, eso ya es un problema también enorme de carácter, pero no es una invasión de un país. No, al pero te otro. quiero decir, pero el costo, pero la el magnitud costo, obliga a una desde el punto de respuesta de las vista Naciones humano, Unidas. eso es el problema. Bueno, yo creo que lo que Israel. habría que preguntarse entonces es si la ONU en este momento dice cerramos. No, O sea, ¿qué pasa? Por no, todo no, lo que, pero lo digo en el sentido yo- que cuáles son las consecuencias Bueno, de ese hecho hipotético. Sí, pero es que como te decía al comienzo, a la ONU, si no existiera bien inventarla por otras cosas. Y siempre por habrá todas una las- ONU, pues. Por todas las razones que habíamos hablado, la institución, y aún en términos de paz y seguridad, por ejemplo, el caso, la gente se olvida, pero un caso muy particular, Indonesia también se metió con una colonia portuguesa, la isla de Timor. Bueno, las Naciones Unidas ahí funcionaron, crearon un gobierno, un protectorado de las Naciones Unidas y lograron que Indonesia se retirara. O sea, recuerda, en África también muchas veces fuerza de paz lograron el Exacto. control de la guerra entre dos países. Bueno, Por eso digo, vamos a ver qué sigue. lo que se se puede hacer, pero ya no lo que se pensaba Exacto. que iba. Exacto. Sadio, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Nada, Hemos alargado un poquito la entrevista porque la verdad es que estaba súper interesante. Vamos a la pausa y regresamos.